días honestos de Elías declaran palabra de Dios, y días también de Moisés tu siervo, justicia reinando otra vez. Padre Santo, Señor, te bendecimos, te damos las gracias, Padre, por traernos aquí, Señor, por bendecirnos, Señor, con la palabra que nos quieres traer este día de hoy, Padre. Te pedimos, Señor, que seas tú entre nosotros, Padre, dándonos de tu palabra, de tu amor, de tu misericordia, Señor, para fortalecernos, Señor, y que nuestra fe, Señor, en ti aumente, Padre. Te damos las gracias, Señor, por lo que has hecho en nuestras vidas, Padre. Te pedimos que este momento, Señor, sea de gran bendición para cada uno de nosotros, Padre, que nos permitas crecer en ti, que permita, Señor, que nuestras convicciones sean cada vez mejores, Padre, que no claudiquemos nunca, Señor, y que nos mantengas, Señor, en tu camino, Padre. Has sido nuestra luz desde antes de que nosotros naciéramos, Padre. Nos viste, Señor, nos trajiste aquí, y el propósito que tú tienes en cada una de nuestras vidas, Señor, es hermoso y perfecto, Padre, y te pedimos que lo sigas desarrollando. Te pido, Señor, que en este comienzo tú nos des la bendición de tu palabra de una forma perfecta, Padre, que seas tú, Señor, el que la transmite a través del hermano Eduardo, Señor, que le des tu unción, Padre, para que cada palabra que salga de tu boca, Señor, sea tal cual como tú la quieres transmitir, Padre. Que seas tú nuestro maestro, Señor, porque tú eres, Señor, el maestro de maestros, Padre, el que mejor enseña todo esto, Padre, y te pedimos que seas tú el que nos ministre, el que nos guarde y el que nos bendiga con esta hermosa palabra, Señor. Gracias por todo lo que has hecho y te pido por cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Muchas gracias. Bueno, vamos a... Vamos a empezar a ver el tema de la sanidad del alma, que obviamente voy a obviar el tema de la autoridad porque ya vimos en 7 estudios, ¿cierto? O 7 clases, el tema de la autoridad, ¿ya? Así que creo que ya está claro qué es la autoridad, ¿cierto? Para qué sirve y que puede ser usada para destrucción, ¿ya? Pues sí. Entonces, quiero que nos enfoquemos, ¿cierto? Nos vamos a enfocar en el propósito y el despropósito de la autoridad. Antes de empezar, igual vamos a ver un poquito de la autoridad y quiero que lo veamos en el pasaje de Lucas 12, 42 al 48. Ahí hay bastantes aspectos que lo vamos a hacer a modo introductorio de la autoridad. Lucas 12, 42 al 48. Lucas 12, 42 al 48. Dice lo siguiente. Dice, y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual el Señor pondrá sobre su familia para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando el Señor viniere, le hallare haciendo así. En verdad os digo que él le pondrá sobre todos sus bienes. Entonces, aquí vemos el uso correcto de la autoridad, ¿ya? Y es importante ver de que justamente este pasaje Jesús lo dice justamente cuando está explicando los eventos del fin, ¿cierto? Explica cómo él viene, ¿cierto? Etcétera, etcétera, y termina diciendo, ¿cierto? Esta parábola y otras parábolas más. Entonces, vemos de que la autoridad tiene mucho que ver, ¿cierto?, con nuestra participación en el reinado del Señor Jesucristo, pero en este caso quiero enfocarla en los aspectos que tiene de usarla correctamente. Aquí nos encontramos con quién es el mayordomo fiel y prudente, ¿ya? Y aquí nos encontramos de que la autoridad, cuando es bien ocupada, siempre va a ser de edificación. Para que sea de edificación, yo tengo que tener la característica de ser fiel y prudente.
Ser fiel es alguien que se mantiene constante en hacer lo que su Señor le mandó a hacer, independientemente de las circunstancias. Alguien fiel es alguien en quien yo puedo confiar, que en todo momento, en toda circunstancia, yo sé cómo va a reaccionar, sé cómo va a ser, ¿cierto? Que no es alguien que yo diga, ¿cómo se llama? Hoy día puede que no haga justicia porque tiene un problema, etcétera, etcétera. Es alguien que independientemente de su condición, siempre va a actuar conforme a la voluntad de Dios. Eso es fidelidad y esa es la característica que nosotros tenemos que tener para que nuestra autoridad sea de edificación en cualquier ámbito de nuestra vida. Si nosotros somos fieles, va a fluir en nosotros una autoridad que es influencia sobre los demás, que va a ser de edificación. Amén. Y así, la idea es que nos demos cuenta si hemos tenido ese tipo de autoridad sobre nosotros. Y prudente habla de la prudencia que tengo, que no es ser cauto en el sentido de andar así y que yo no hago nada si no me lo dicen, sino prudente, ¿cierto? Es saber hacer lo que debo hacer en el momento determinado. Amén. O sea, no hacer ni más ni menos de lo que debo hacer. Amén. Entonces, nos encontramos con este ejemplo de autoridad, que la autoridad, para que sea de edificación, tiene que haber una condición del que estén en el grado de autoridad, que es fidelidad y prudencia, que tiene que ver con la sabiduría. Y además, ¿cierto? Nos encontramos con el hecho de que dice, quien dé la ración a su tiempo. ¿Y por qué les hablo que esto es autoridad? Porque dice, al cual el Señor pondrá sobre su familia. ¿Ven? Entonces, cuando vemos esa palabra que dice al cual el Señor pondrá, al cual el Señor le dará autoridad, ¿a quién Dios le dará autoridad? Al siervo fiel y prudente, hablando del sentido que va a respaldar su autoridad, que realmente va a ser una autoridad donde Dios puede confiar y decir, es representativa, ¿cierto? Es representativa de la autoridad de Dios que ya vimos en los estudios de la autoridad, ¿cierto? Que la autoridad de Dios tiene que ser una imagen de Dios. Y eso es sumamente importante. Entonces, nos encontramos de que tengo que entregar mi ración a tiempo. Y eso es sumamente importante cuando uno está en un grado de autoridad, ya siendo padre, madre, esposo, esposa, ¿cierto? Tengo que yo encontrar una ración y darla a su tiempo. Todos tenemos una influencia que dar, ¿cierto? Y tenemos que saber poder entregar nuestra ración, nuestra responsabilidad de la autoridad en su justa medida y el tiempo determinado. Por eso que las escrituras dicen de que hay tiempo para todo. Hay tiempo para amar, hay tiempo para llorar, hay tiempo para abrazar y hay tiempo para abstenerse. Entonces vemos de que una autoridad que es de edificación necesita, ¿cierto?, saber de que hay tiempo para todo. Antes de continuar, quería darle la bienvenida a nuestra hermana Verónica, la mamá de Franco. Un abrazo, Amén, hermana. bienvenida, hermano. Un abrazo, hermana, que Dios la bendiga mucho. Al parecer tiene problemas con el audio. Creo que todavía no se logra conectar con el audio. Estoy intentando ayudarle. Ya, hermano. Bendiciones. Verónica, qué lindo. Entonces, la autoridad tiene que ser de edificación. Cuando la autoridad no es de edificación, hiere. Y eso es lo que dice la otra parte de estos pasajes bíblicos que están en Lucas 13. Por ejemplo, Lucas 13, 44, dice, en verdad os digo que Él le pondrá sobre todos sus bienes, ¿cierto? Ahí vemos que hay una autoridad progresiva. Pero en el 45 dice, mas si el tal siervo, o sea, al que Dios le dio autoridad, acuérdense de que del hecho de ser padre ya Dios nos dio la responsabilidad de ser una autoridad, si nos casamos también, etcétera, etcétera. Amén. Si el tal dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a herir a sus siervos y a los criados,
y a comer y a beber y a embriagarse. Y ahí nos damos cuenta de que cuando la autoridad se separa de Dios y se centra en sí mismo, daña. Porque aquí nos encontramos con un detalle que dice, y comenzar a decir en su corazón. O sea, se empieza a oír a sí mismo. Acuérdense que en Efesios 2:3 dice de que la condición de este mundo es que se anda conforme a los pensamientos y conforme a los deseos de la carne. Entonces, cuando yo estoy centrado en los pensamientos y en los deseos de la carne, ¿qué hago? Estoy centrado en mí mismo y voy a herir si estoy en un grado de autoridad. Si soy papá, si soy esposo, esposa, lo que sea, jefe en un trabajo, voy a herir porque estoy centrado en mí mismo. La autoridad, para que sea de edificación en cualquier ámbito social, principalmente en la familia, tiene que estar centrada en el Señor Jesucristo. Por eso de que el mundo, como vive a espaldas de Dios, por eso que la autoridad que Dios ha dado, ¿cierto?, hiere. Porque el hombre no la usa en el orden de Dios. Para que la autoridad sea de edificación, tengo que tener a Jesucristo como estar bajo la autoridad de Jesús. Y eso es para toda la humanidad. Por eso es cosa de ver cómo estamos heridos nosotros, desde familias, desde nuestros padres, por ejemplo. Espérense, que se me apretó un botón. Ya. Entonces, nos encontramos de que cuando nos centramos en nosotros mismos, la autoridad hiere. Lo otro, que aquí dice de que este mal siervo empieza a decir en su corazón, mi Señor tarda en venir. Eso, aunque tiene que ver con, ¿cómo se llama?, en los últimos tiempos, pero no necesariamente tiene que ver eso, sino con la pérdida del temor de Dios. No tengo que rendirle cuenta a Dios. Entonces, cuando ejecuto cualquier tipo de autoridad, en la familia sobre todo, y bueno, ¿cómo se llama? Ustedes ya saben que mi enfoque siempre va a un tema práctico, principalmente centrado en el matrimonio y en la familia. Cuando yo lo ejerzo sin temor de Dios, voy a dañar. Y esa es la otra parte que dice, y comenzaré a dañar a sus consiervos. Usa la autoridad para un beneficio personal, para saciarse, para desahogarse, ¿cierto? Cuando la autoridad se usa para servirse a sí mismo, daña. Y la autoridad de Dios es para servir a otros. En Lucas 22, 25 al 22 nos dice eso el mismo Señor Jesucristo. Lucas 22, 25 al 27. ¿Lo puedes leer, David? Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy con vosotros como el que sirve. Ahí está, la autoridad. Jesús, que es el hombre que tiene mayor autoridad porque es Dios, ¿cierto? Él vino como siervo. Entonces, mientras más sirva, mayor autoridad tengo. La autoridad de Dios es para servir. La autoridad que Dios le ha dado al hombre de gobernar sobre otros hombres es para servir a quienes esté gobernando. De un jefe, de quien sea, es para servirlo, ¿no? O sea, si yo tengo algún grado de autoridad, de influencia sobre otra persona, es para potenciarlo, para servirlo. ¿Cómo podemos llevar esto a algo práctico, cierto? ¿Cómo se llama? En el trabajo, por ejemplo. Ahora, obviamente mi jefe que me contrata tiene un beneficio de mí por el trabajo que yo hago, etcétera, etcétera. Pero mi misión como jefe no es abusar, sino servirlo. ¿En qué sentido? Que el trabajo que yo le pueda dar pueda ser un buen sustento de vida para él. Entonces yo le voy a dar una remuneración justa con el trabajo que está haciendo. Y voy a compensar su esfuerzo, etcétera, etcétera.
porque yo también estoy al servicio de Él en el sentido de retribuirle lo que es justo. ¿Amén? Bueno, y eso también tiene que ver con la justicia. Entonces, vemos de que la autoridad es para servir. Ahora, las escrituras también dicen de que vendrá su Señor el día que no sabe, el mal siervo. ¿Y saben qué es eso? Que cuando nosotros, y ojo hermanos, cuando ustedes están ejecutando una mala autoridad, están abusando de su autoridad con sus hijos, con quien sea, ¿cierto? Ustedes pierden discernimiento de las cosas de Dios. Y muchas veces nos preguntamos por qué no entiendo, que no quiero decir de que todas las personas que no entiendan las escrituras es por esto, sino que a veces si yo estoy usando mal la autoridad, voy a perder discernimiento. ¿Amén? Pero no quiero que piensen que si yo no entiendo las escrituras es por esto, sino que estoy diciendo que puede ser. ¿Ya? Hermano, Dígame. disculpe una consulta. ¿Y eso cómo se soluciona? ¿Hay que confesarlo en caso de que el Señor te lo muestre? ¿O cómo lo soluciono si es que discierno que esa es la raíz? No sé si se Bueno, me entiende hay la que saber pregunta. de que el mal uso de la autoridad es un pecado y que trae castigo. Entonces, obviamente, como cualquier pecado, yo me tengo que arrepentir. La gracia de Dios es lo suficientemente grande, ¿cierto?, para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Pero Sí, pero ¿cómo identifico? ¿Cómo lo identifico? cuando yo he tenido un grado de autoridad que ha dañado a otros, no solamente tengo que arrepentirme, sino también tengo que restaurar. Y justamente este estudio es para que nosotros nos demos cuenta, ¿cierto? Y todo el estudio que vimos de la autoridad, ahí nos tendríamos que haber dado cuenta, ¿cierto? O con este estudio igual, si yo he usado mal mi autoridad, ¿cierto? Con mis hijos, con mi esposo, con mi esposa, con jefes, no sé, con quien sea. Justamente este estudio y todos estos estudios, desde que, ¿cierto? ¿Cómo se llama? No, empezamos desde el temor de Dios hasta ahora, justamente es para que nos demos cuenta de que muchas veces nosotros hemos usado mal la autoridad. O sea, el propósito no es solamente saber qué es la autoridad, cómo se usa y todo lo demás. Si yo solamente me enfoco en eso, en el estudio de las escrituras, simplemente voy a ser un teólogo. Pero cuando yo soy una persona que busca doctrina, es porque quiero que la palabra tenga algún grado de influencia en mí. O sea, que realmente tenga influencia sobre mi vida. Entonces, si nosotros vimos 7 estudios de la autoridad, ¿cierto? No es para tener el conocimiento, porque, ¿cómo se llama? ¿De qué me sirve saber cómo funciona la autoridad? Saber el versículo bíblico que dice esto, que esto se trata con la familia, si no tiene un impacto en mi vida. Entonces, si nosotros vemos de que la autoridad es un reflejo de la imagen de Dios y que donde más se tiene que reflejar y donde más responsabilidad, aquí nosotros vimos solamente en este pasaje que Jesús cuando está hablando de la autoridad, no por nada hace referencia a la familia. Dice, ¿quién es el siervo fiel e imprudente, el cual el Señor pondrá sobre su familia? ¿Sobre la familia de quién? Del Señor. Entonces vemos de que la importancia que Dios tiene de la autoridad y la responsabilidad que yo tengo de ejercer una manera correcta mi influencia en la familia. Entonces, no es solamente conocer cómo funciona, que sí es desde el principio, sino que esto justamente es para, como les dije en el, seminario, ¿cierto? De que esto es para que nos analicemos. Y no solamente para que veamos que tuve, ¿cierto? Un padre que no cumplió su rol de autoridad, que tuve ¿cómo se llama? Una madre que no cumplió con su rol de autoridad, un jefe, un profesor que me dañó, que me abusó y todo lo demás, sí está bien. Pero ¿y yo? Entonces, el estudio que hemos visto y que vamos a ver ahora también, justamente que habla de la autoridad, es ese. Por eso que la autoridad de Dios y poder entender cómo funciona la autoridad de Dios va de la mano con la sanidad del alma. Porque las heridas más grandes que nosotros tenemos en el corazón
Y las peores heridas que hemos causado a otros es porque hemos mal usado nuestra influencia que hemos tenido sobre otras personas. Si una persona miren, si una persona tiene algún grado de admiración por mí, porque soy bueno en el trabajo, ¿cierto? O porque soy una persona muy, muy buena onda, etcétera, etcétera. Y yo, usando esa admiración que tiene de mí, lo hiero, lo voy, a dañar mucho más que si le hiciera exactamente lo mismo una persona que no lo admira. Por ejemplo. Entonces, vemos de que justamente esto, todos estos estudios es para que nosotros veamos cómo he sido como hermano, cómo he sido como papá, cómo he sido como mamá, ¿cierto? Y por eso que vimos, y vamos a ver ahora también, ¿cierto? Justamente todas esas cosas. Vamos a ver el uso de la autoridad en la familia. Justamente para que estos estudios nos vayan dando luz. Entonces, cuando nosotros hemos usado mal la autoridad, perdemos discernimiento. Y obviamente Dios está dispuesto a perdonar, si no, simplemente no nos daría luz. ¿Para qué perder tiempo? ¿Cierto? Entonces, si nosotros a través de la Escritura podemos tener luz de nuestros pecados y de los errores que hemos cometido y que nos damos cuenta que quizás eran más graves de lo que nosotros pensábamos, ¿cierto? Y que Dios los condena tajantemente, por ejemplo. No es para que nos quedemos en la culpa, sino que Dios nos está dando luz porque está dispuesto a perdonar, sino para qué darnos luz. No que Él mismo, El Señor Jesucristo dice, el Espíritu Santo vendrá a dar conciencia de pecado, pero no solo conciencia de pecado, sino de justicia. Porque Dios, a través de la palabra, nos pone en un espejo que es la justicia santa de Dios. Y como nos damos cuenta que nuestro reflejo no calza, nos muestra la otra parte de la justicia, que Jesús sí la pagó por mí. Y que cuando yo soy salvo, le entrego mi vida al Señor Jesucristo, ahora mi reflejo es el reflejo de Jesús. Me puedo reflejar en la justicia del Señor Jesucristo, porque es por gracia. Pero no se queda solo en eso, sino que dice que nos da conciencia de pecado, justicia y juicio. Porque el enemigo o el príncipe de este mundo, el diablo, como usted le quiera decir, ¿cierto? Ha sido juzgado, o sea, el precio ha sido pagado. No hay condenación. Porque el castigo cayó sobre Jesús. No solamente nos imputa su justicia, que Él tuvo una vida santa e íntegra, sino que, aparte de imputarnos su justicia propia, ¿cierto? Nos saca nuestra injusticia a través del sacrificio que hizo, habiendo llevado la condena y el castigo justo por el pecado. Es como si yo ya hubiese pagado, como si yo ya hubiese sido castigado por todos mis errores. Pero ese castigo no lo recibí yo, sino lo recibió Jesús. Amén. Entonces, justamente este estudio, ¿cierto?, es para que nos demos cuenta. Por eso de que yo cuando hablo de sanidad del alma siempre lo relaciono con la autoridad. Y nos vamos a dar cuenta que hemos cometido errores con nuestros cónyuges, hemos cometido errores con nuestros hermanos, hemos cometido, errores con compañeros de trabajo, con nuestros hijos, especialmente en los castigos, porque ahí es donde muchas veces más errores se cometen. O en las bromas a nuestros hijos, burlas con nuestro cónyuge, etc. Y nos vamos a dar cuenta que nos hemos equivocado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Arrepentirse. Y dentro de las posibilidades que tenga, restaurar. Pero el restaurar no es solamente pedir perdón, porque hay heridas que son profundas, que no basta con que yo diga, David, perdóname, por haberte dicho esto y esto otro. Y yo digo, ya, listo. Y él viene con una herida que viene, cargando 10, 20 años. Entonces, yo tengo que tener un compromiso de trabajar por su restauración en lo que a mí me compete. Y eso me conlleva a mí muchas veces soportar que, por ejemplo, él no me quiera perdonar o que yo haya perdido confianza, porque es el precio que tengo que pagar por el error que cometí. Dios me perdonó, pero es un precio que tengo que pagar porque nuestros errores tienen consecuencias.
Entonces yo no le puedo exigir a él, confía en mí, porque yo le fallé, por ejemplo. Ahora tengo conciencia que le fallé. Y empecé a restaurar reconociendo mi error y pidiéndole perdón. Pero eso no sana la herida, sino que la herida la va a sanar mi relación. Que cuando yo tenga la oportunidad de serle fiel, lo voy a hacer. No que yo busque eso, pero cuando se dé la situación donde yo tenga que serle fiel y actuar correctamente, lo voy a hacer. Y eso va a ir sanando la herida. Y eso pasa con nuestros hijos también. Muchas veces nosotros les hemos fallado a nuestros hijos o les hemos fallado a nuestros cónyuges. Y con justa razón muchas veces nuestros hijos o nuestros cónyuges, ¿cierto?, tienen cierta desconfianza porque ya les fallamos. Aunque hay casos donde la gente ¿cómo se llama?, aprovecha de esto, ¿cierto? Pero en cierta medida nosotros tenemos que saber de que nuestros errores tienen consecuencias. Y Dios nos va a dar el poder, Dios nos va a dar la sabiduría para hacer de restauración. No es algo que yo tenga que estar buscando, pero sí tengo que ser diligente en ser de bendición. Y ahí es que yo no puedo andar buscando algo externo para sanar a la gente. Yo tengo que tener la condición que vimos en Lucas, ser fiel y prudente y dar la ración a su tiempo. Mi condición interna tiene que cambiar. Si yo soy fiel a Dios, fiel a los mandamientos de Dios, fiel a la moral de Dios, y soy prudente en el sentido que no soy impetuoso, sino que actúo con prudencia y empiezo a aprender, porque esto es un entrenamiento. Es un entrenamiento. Y parte del entrenamiento es participar de estos estudios, por ejemplo, o cualquier otro estudio que tenga que ver con las escrituras. No tan solamente este, ¿cierto? Es probable que encuentren otros estudios de otros pastores que son mucho mejores que este, pero el buscar aprender de la palabra de Dios, ya sea por estudios y especialmente por su lectura personal de las escrituras, nos va a cambiar nuestra condición interior. Y eso va a hacer que toda la influencia que tengamos va a empezar a ser de edificación para los demás, porque vamos a tener el respaldo de Dios. Vamos a poder empezar a hacer algo que muchas veces no hacemos con nuestra autoridad, que es que sea representativa de la autoridad de Dios. Y como ya vimos, ¿cierto?, esa es una de las mayores fallas que tenemos. Tenemos la autoridad de Dios porque somos papás, somos esposos, somos esposas, somos jefes, etcétera, etcétera. Tenemos la autoridad de Dios, pero en la ejecución no estamos representando a Dios. Entonces, el cambio de mi condición interna va a hacer que lo demás vaya fluyendo. Pero no es algo de un día para otro, no es algo de la noche a la mañana. Y Dios sabe que no es algo de un día para otro. Por eso que dejó a la iglesia, cuando dice de que los ministros de la iglesia están para perfeccionar a los santos, porque eso nos muestra de que el mismo Dios advierte que no esperemos que sea de un día para otro, sino que necesitamos ser perfeccionados hasta llegar a la plenitud, a la estatura de un varón perfecto, a la imagen de Cristo. Y ese es un proceso de aprendizaje, pero eso lo vamos a aprender mientras más cerca estemos de Dios. ¿Ven, hermanos? Hasta en lo natural, hermanos. Hay cierto un dicho, ¿cómo se llama? Que dice, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿cierto? Incluso desde el punto de vista psicológico está comprobado que si yo me junto con un grupo de gente floja, voy a terminar siendo un flojo más. Que si yo me junto con un grupo de gente exitosa, a la larga voy a terminar siendo un exitoso. Por el grado de influencia que tiene con las personas que me relaciono. ¿Cuánto más si nos relacionamos con el Dios vivo, con el Espíritu Santo? Que no solamente es una relación externa, sino es una relación interna. Desde el momento que yo soy salvo, desde el momento que creo en Cristo, no es solamente una relación externa con Jesús, es una relación interna porque vive dentro de mí, en mi espíritu. ¿Cuánto más potencial tengo de que su carácter se manifieste en mí si yo mantengo y trabajo en tener una relación diaria y constante con el Dios Todopoderoso? Amén. Entonces, claro, estos estudios es la oportunidad que nos demos cuenta. Y ciertamente nos vamos a dar cuenta de cosas que hemos fallado.
Pero, hermanos, nunca se queden en la culpa. Nunca se queden en la lástima propia. Pobrecito de mí, que no sirvo, ya me voy, no participo más, porque soy lo peor, fallé con mis hijos, fallé con mi cónyuge, entonces todo fue culpa mía. Hermanos, corramos a los pies de Cristo. Él es amplio en perdonar. Si no nos quisiera perdonar, no nos daría luz de nuestros errores. Por eso que estos estudios son importantes, porque muchas veces tenemos un concepto que inconscientemente proyectamos como fueron nuestros padres con nosotros a cómo es Dios. Distante, castigador, que se enoja por todo. Y pensamos que Dios es así. Justamente por lo que vamos a ver ahora. Que la familia es el reflejo de la imagen de Dios. Entonces, si la familia es el reflejo de la imagen de Dios, significa que la influencia de mis padres sobre mí va a tener inconscientemente, lo quiera o no, va a influenciar en la perspectiva que yo tengo de cómo es Dios. Y eso es inconsciente, eso queda en mi mente, queda en mis estructuras mentales. Porque la autoridad de los padres fue hecha por Dios justamente para mostrarle, enseñarle a los hijos cómo es Dios. Pero como el pecado pervirtió el mundo, entonces todo eso viene deshecho, viene pervertido. ¿Amén? Entonces, vamos a ver, ¿cierto? Y creo que esta vez no vamos a empezar por el matrimonio, sino vamos a empezar por la paternidad. Porque allá en el seminario empezamos por el matrimonio, pero aquí vamos a empezar con la paternidad. Nosotros vemos de que la familia es el centro o es la autoridad más grande que más influencia tiene sobre nosotros, tanto nuestra familia con nuestros papás, como la familia que quizás ya hemos formado con nuestros cónyuges. ¿Cierto? Es el lugar que tiene mayor influencia sobre el carácter de una persona, y esto es bíblico, pero incluso la psicología y la psiquiatría lo reconoce, y la sociología también lo reconoce, que el núcleo familiar, independiente de cómo sea esa familia, el núcleo familiar es el lugar que tiene mayor influencia sobre cómo va a ser esa persona. ¿Amén? Bueno, Dios instituyó la familia, ¿cierto? Y el centro de la familia es el matrimonio entre un hombre y una mujer. ¿Ya? Ahora, amados hermanos, como en todos los casos que creo que a la mayoría de las personas nos ha tocado vivir, quizás en cierta medida o no, el diseño original de Dios es así, que la familia esté constituida por un padre, un padre presente, una madre presente también, etcétera, etcétera. Pero nos encontramos con madres solteras, padres solteros quizás menos, pero nos encontramos también con casos con padres solteros o hijos que son criados por sus abuelos. Padres que se van o padres que están en una presencia ausente. Entonces, independientemente como sea, donde nos hayamos criado como familia, tenemos que entender de que ese núcleo familiar es el lugar que más ha influenciado en cómo somos ahora. La idea es que en Cristo Jesús, por medio de su poder del Espíritu Santo, Dios quiere que ahora nos da las herramientas, porque Dios con su poder puede ser la mayor influencia que haya sobre nosotros y dejar atrás la mala influencia que tuvo nuestra familia. Y eso lo hace el Espíritu Santo por su poder regenerativo. Pero es un proceso el cual yo tengo que ir respondiendo y avanzando y dando pasos. Por eso que es importante primero tener luz. Entonces, la paternidad. Cuando hablamos de la paternidad, como ya les mencioné en el, ¿cómo se llama? El seminario, ¿cierto? Hablamos no solamente del papá, hombre, sino que hablamos de paternidad, hablamos de el padre y la madre. El padre y la madre juntos, unidos como matrimonio, ¿cierto? Y congeniados, ¿cierto? Están hechos, diseñados para reflejar la paternidad de Dios. Pero como ya sabemos, el pecado corrompió la humanidad y nosotros estamos corrompidos por el pecado.
Eso es inevitable aceptarlo. Estamos corrompidos por el pecado. Amén. Entonces, pero cuando el matrimonio funciona bien, cuando el matrimonio anda en el amor de Cristo, incluso hasta siendo cristiano nos cuesta, ¿cierto? Porque hay que perdonar, hay que amar, etcétera, etcétera. Amar no es una sensación, amar es una decisión que conlleva negarse a sí mismo, perdonar, ¿cierto? Porque somos dos personas con caracteres diferentes. Y que tenemos que ir conociéndonos y aprendiendo a amarnos. Es algo que se aprende. Y es el amor de Dios el que realmente nos puede llevar a una unidad que va más allá de un compañerismo natural. Y eso es la obra sobrenatural que solo Dios puede hacer sobre nosotros. Entonces, nos encontramos de que en la unidad matrimonial es el canal que está predestinado por Dios o hecho por Dios para que fluya la paternidad de Dios. Amén. Ese es el diseño original de Dios. Obviamente Dios nos puede dar, ¿cierto?, el poder y las herramientas para suplir la carencia, por ejemplo, de uno de los dos cónyuges. Dios nos puede dar esa carencia, o sea, nos puede dar el poder y las herramientas para poder suplirlo. Pero tenemos que entender que el diseño original de Dios fue hecho para un papá y una mamá. Por lo tanto, si falta uno de los dos, yo tengo que ser consciente que va a haber una carencia, la cual Dios puede cubrir, pero hay que preocuparse de cubrirla con las herramientas que Dios nos da. Amén. Porque el diseño mental, ¿cierto?, el instinto, podríamos decir, del niño que nace, sin el entender nada, está hecho para recibir la paternidad de Dios del papá y de la mamá. Entonces, obviamente que no es culpa del niño, pero hay una carencia y Dios la puede suplir. Y Dios no es algo mágico que dice, ya no te preocupes, yo la suplo, sino que Dios se preocupa de dónde está la carencia, cómo suplirla, dar las herramientas para suplirla. ¿Amén? Bueno, entonces, la paternidad tiene que ser un reflejo de la imagen de la paternidad de Dios. Nosotros ya vimos el texto de Juan 1 del 27 al 28, donde cuando Dios crea al hombre, dice varón y hembra los creó, ¿cierto? Y varón y hembra les dio autoridad, no solo al hombre, sino que dijo varón y hembra los creó y le dijo, y cuando los bendijo, le dijo, por tanto, dice, fructifíquense, multiplíquense, ¿cierto? Y llenen la tierra y subyúguenla o tengan autoridad sobre toda la creación que Dios le había dado o que Dios había hecho. ¿Ya? Entonces, la unidad matrimonial, cuando es fructífera, como ya vimos, ¿cierto?, de que cuando habla en Génesis 1 de fructificad y multiplicaos, no está hablando de tener hijos, porque dice fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. O sea, es como si Dios dice, tengan hijos y tengan hijos. Es como que ¿cómo se llama? Como que yo diga, Marce, mira, aquí dice, tengan hijos, y que pongámonos en campaña, ¿cierto? No, ¿cierto? Entonces, cuando dice fructificar, está hablando de que la relación sea fructífera. Pero yo no puedo tener una relación fructífera en el matrimonio o cualquier otra relación si yo como persona no soy fructífero, si yo no doy frutos. Acuérdense que Jesús dice, por los frutos los conoceréis, ¿cierto? El espino no da manzanas y el manzano no da espinas. Si algo está dando espinas, es porque no es un manzano. Y si algo está dando manzanas, que es un buen fruto, ¿cierto? Por dar un ejemplo, ¿cierto? No es un espino, es un manzano. Eso nos muestra que no tenemos que cambiar los frutos de manera externa. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Uno sabe de que en Gálatas 5, ¿cierto? Dice de que el fruto del Espíritu, dice el fruto, no los frutos. No son 9 frutos. Es un fruto que tiene 9 características. Dice el fruto. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, paciencia.
Entonces vemos de que el fruto del Espíritu, yo no puedo intentar hacerlo externamente, porque voy a fallar. Yo digo, el fruto del Espíritu es amor, así que voy a intentar amar. Tengo que intentarlo, pero mientras yo no me preocupe de cambiar mi interior, mi relación interna con Dios, esto que estamos haciendo, de que estamos viendo, ¿cómo se llama? Un estudio, y nos da luz de algo malo que hice, y corro a los pies de Cristo, y digo, Señor, gracias por darme luz, y me arrepiento, y me levanto, y ya tengo conciencia de eso, por lo tanto estoy pendiente de transformarlo, de cambiarlo, aprender, recibir, ¿cómo se llama? Liberación, si es que hay que hacerlo, consejo, si es que tengo que recibir consejo, pero estoy buscando. Eso va alimentando mi relación interna con Dios. Eso me va cambiando internamente. Y eso va a hacer que vaya fluyendo el amor. El otro día estaba escuchando el testimonio de una ¿cómo se llama? Hermana, que empezó a buscar más de Dios. Empezó, ¿cierto? Solamente, ¿cierto? A centrarse en ayuno, orar, etcétera, etcétera. Y en trabajar ella internamente en aprender a perdonar al que la había hecho mal. Y ella nos contaba de que ella se estaba sorprendiendo cómo de ella ahora fluía paciencia, fluía amor, que ya no estaba centrada en las cosas malas. Ella empezó a ver un cambio en ella, pero ella no intentó cambiar lo externo porque ya estuvo años tratando de cambiar las cosas externas. Y eso se llama religión y frustra. Y la gente vive una apariencia de piedad. Pero cuando trabajas en lo interno, entonces Dios te cambia. Si yo tengo que perdonar, yo no puedo falsificar una actitud de perdón. Yo tengo que perdonar de adentro. Y eso solamente lo puede lograr la obra sobrenatural del amor de Jesucristo. Cuando yo voy entendiendo el amor de Jesucristo, cuando yo voy arrepintiéndome de mis pecados, voy viendo de que mi condición es vil delante de Dios y Dios aún así me ama y voy experimentando eso dentro de mi ser. Lo voy asimilando, no solamente entendiendo, ¿cierto? Entonces ese mismo amor empieza a fluir desde adentro de mí. Miren, hermanos, las heridas más terribles son las que obviamente cuesta más perdonar. Yo no voy a perdonar un abuso sexual, por ejemplo, de un padre, una madre, un amigo, un tío, quien sea, ¿cierto? Y más si fue violento, no sé, ¿cierto? Y yo voy a decir, Señor, yo perdono a esta persona y listo, ya se fue todo. Obviamente que es un proceso. Lo voy a odiar. Porque es un evento que me echó a perder la vida. Que, ¿cómo se llama? Desearía que nunca hubiese pasado. Un rechazo, divorcio, no sé, lo que hubiese pasado. Entonces, no es que ya, ¿cómo se llama? Oremos, hermano, ya, listo, perdonó, tiene que perdonar, actúe como alguien perdonador. No puede ser, hermano, tiene que haber un proceso de sanidad. Entonces, hermanos, yo en lo personal, hay cosas que uno pasa muchas veces años, pero en la intimidad con Dios. Porque yo quiero que mi corazón perdone. No quiero poner una careta de perdón. Entonces mi relación con Dios, yo empiezo a perdonar, Señor, yo lo perdono. Ayúdame a perdonar, Señor. Siento odio sobre esta persona. Siento rechazo sobre esta persona. Quisiera vengarme, etcétera, etcétera. Pero, Señor, yo no quiero hacer eso. Quiero hacer tu voluntad. Señor, dame tu amor. Quiero que tu amor me impregne porque quiero perdonar. Perdóname por esto otro. Yo no quiero estar centrado en esto que pasó, porque aún esto tan terrible que pasó es una oportunidad para yo ser sanado por ti mismo, recibir de tu amor, de tu poder, y eso es impagable, Señor. Dame corazón perdonador como el tuyo, Señor, ante mis fallas, y voy trabajando en eso, ¿cierto? Y termino, ¿qué cosa? Con el tiempo eso va provocando un cambio en mi interior. Y eso va haciendo fluir una actitud perdonadora. Amén. Hermana ¿cómo se llama? Cristina, diga. Con respecto a lo que está hablando, hermano, me gustaría contar mi testimonio. Creo que es importante. Bueno, yo cuando chica fui abusada por un tío y la verdad es que, tal como dice el hermano Eduardo, es un proceso súper difícil,
Claro, uno del principio obviamente no va a querer ver a nadie, no va a querer estar con nadie, no va a querer, va a andar como con miedo de acercarse a algún tío, algún pariente, y después ese mismo miedo a lo mejor tú lo vas a transmitir a tus hijos, no va a querer que estén con nadie, va a tener miedo quizá a dejarlos solos, va a dejarlos con algún familiar, va a dudar hasta de tu padre, va a dudar de tus tíos, de tu familia, de tus hermanos, de todo, porque obviamente va a existir ese miedo. Y yo creo que en la medida que uno va perdonando, que es un proceso, le van ministrando liberación, y cada vez que esa situación viene a la memoria y te causa dolor, uno perdona, 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 llega un momento en que tú eres capaz hasta de ver a esa persona, y yo no digo que vas a entablar una relación con él, que es súper happy, no, pero yo creo que lo ves con otra vista. A mí me pasó que yo cuando tuve que ver a mi tío después que pasó esto, obviamente me causó un gran dolor, así como que yo, qué asco, así que acercarme incluso a él, no, qué asco, qué terrible. Pero bueno, después, hoy en día yo puedo hablar de él con paz en mi corazón, con tranquilidad, puedo incluso bendecir su vida. De hecho, supe que él había estado grave en el hospital, oré por él. Le ministré mi perdón, obviamente no fui a verlo, pero sí le ministré mi perdón en la oración, pedí por él por misericordia. Entonces, yo creo que esas situaciones sí se pueden sanar. Yo doy testimonio de que sí pueden ser sanas, que uno sí puede vivir en la libertad del perdón. Eh, es difícil, sí, pero tal como dice usted, es un proceso. Es un proceso, no es fácil, y para eso se requiere estar perdonando continuamente hasta que el Señor sane esa herida y uno pueda después vivir tranquilamente. Y obviamente yo no puedo decir que no, que voy a dejar a mi hija sola con él, porque no es así, pero sí puedo mirarlo con la paz y confiando en que Dios va a hacer su obra en él también, porque en algún momento lo va a llevar al arrepentimiento. Y yo incluso podría decir que hoy en día yo podría acercarme a él y decirle: tío, ¿se acuerda de esta situación? Quiero que usted tenga paz en su corazón, yo lo perdono en el nombre de Jesucristo. Y yo creo que también le podría llevar a predicarle a Cristo, y mostrarle también pues que Dios me llevó a perdonarlo, y mostrarle en el error que él estuvo y conversarle el tema. Yo creo que me siento capaz hoy en día, después que el Señor me ha sanado, de hacer eso. Eso quería comentarle, hermano. Eh, mm, amén, hermana. Gracias por compartir tu testimonio. Entonces, es justamente eso, hermano. Creo que ese es un ejemplo, ¿cierto? Y un testimonio de justamente que el perdón, ¿cierto? Por cosas graves como esas, ¿cierto? Conlleva un proceso, ¿cierto? Y en todo orden de cosas, ¿cierto? Mientras más grande sea la desilusión o el daño que hemos tenido, obviamente nos va a costar más perdonar. Entonces, ¿cuál es el tema? Que no intentemos cambiar las cosas externas aparentando que he perdonado. Que no significa que no tengo que trabajar en mi actitud, ¿cierto? Pero si cambiamos lo interno, va a ir cambiando lo externo. Entonces, el perdón tiene que estar en el corazón primero, ¿cierto? Y eso es lo más importante. Y de ahí va a fluir el perdón completo, ¿cierto? Hay muchas veces que perdonamos, pero no sanamos muchas veces del todo. Hay heridas que quedan, cicatrices que quedan, ¿ya? Pero Dios es todopoderoso para poder sanarnos. Y uno de los propósitos justamente de este estudio que estamos viendo es poder darnos luz de los procesos en el cual Dios nos puede sanar y nos quiere sanar. Amén. Entonces, la paternidad, hermanos, está hecha por Dios para eso. Vamos a ver muchas cosas que vimos en el seminario, pero las vamos a analizar con más detalle. La paternidad de Dios, hermanos, y esto que vamos a empezar a ver ahora, es para que usted haga dos cosas. Si usted es papá, ¿cierto? O mamá, ¿cierto? Empiece a ver si usted ha sido así, porque esa es nuestra obligación con Dios, de toda la humanidad, creyentes y no creyentes. Todos los padres y madres van a tener que rendir cuenta de esto. ¿Cuál es la diferencia? Que como dice Jesús, Jesús dice de que el que supo hacer la voluntad de Dios, ¿cierto? Y no se apercibió para ello, será azotado mucho. Pero el que no supo,
¿cierto? Porque no era cristiano, porque nunca vio la Biblia, etcétera, etcétera, porque no tenía idea, será azotado poco. O sea, igual va a tener que rendir cuenta de su autoridad. Pero obviamente porque nadie le enseñó, obviamente que el castigo va a ser en proporción. Pero eso nos muestra de que todos van a rendir cuentas de lo que han hecho con la autoridad que han tenido. Pablo también dice de que los que no conocen de Dios, sus conciencias los acusan. Las leyes naturales muchas veces nos dicen de que golpear un hijo, ¿cierto? De una forma que es, ¿cómo se llama? Un abuso, puede ser penado por la ley, puede ir hasta preso. Entonces, si yo lo he hecho sabiendo que corro el riesgo de ir preso, ¿cómo voy a poder decir de que no tenía conciencia que era malo? Si aún la ley humana lo castigaba. O por último, hasta la moral social veía que era malo. Aunque los valores y la moral social van cambiando con el tiempo. Pero vemos de que nadie va a tener excusa. ¿Amén? O sea, esos padres antiguos que eran drásticos con los hijos, que los golpeaban hasta dejarlos marcados, ¿ustedes creen que nunca se les pasó por la mente que era un abuso en su conciencia? Obviamente que sí. Ahora, por su infancia que tuvieron, por su forma de vivir, por sus ideas extrañas que tenían de que se tiene que hacer hombre y todo lo demás, ¿cómo se llama? Obviamente que justificaban algo que sabían que era un exceso. Pero yo estoy seguro de que todos sabíamos que era un exceso. Ahora que lo justificábamos con un porqué, esa es otra cosa. Que también vamos, ¿cierto?, a conversar con el tema de la autoridad o el abuso de autoridad, cuando justificamos las cosas que hacemos. ¿Cierto? Bueno, entonces, analícese cómo ha sido como padre, como madre, en estas características que vamos a ver de la autoridad de Dios, aunque creo que nos queda poco para terminar, ¿cierto? Pero, y a la vez, analice cómo fueron sus padres con usted. No se quede solamente como fueron sus papás con usted. Eso es importante que lo veamos para saber en qué áreas tengo que ser sanado. Enfóquese también en lo que usted ha hecho, porque es el perdón de Dios el que le va a dar vida. ¿Amén? Bueno, vamos a ver. El Salmo 103:13, que también lo mencioné en el seminario. ¿Quieres ir a prepararte algo? Ya. Salmo 103:13. Dice: porque el Padre se compadece de los hijos. O sea, perdón. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Voy a leer el versículo 14 también. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Y aquí hay dos aspectos que son importantes que tienen que ver con la paternidad. Primero, la paternidad es una fuente de compasión y misericordia. Nuestros hijos tienen que aprender qué es la compasión y de una manera práctica cómo ejecutar la compasión de lo que nosotros le enseñemos. Pero no que yo le diga, hijo, ven, mira, la compasión es esto, sino de una manera práctica. Y la misericordia. Y la misericordia es un favor no merecido. Miren, mi hijo, ¿cierto? Tiene, hoy día, ¿cierto? Vio, ¿cómo se llama? Un peluche, ¿cierto? Y empezó a tratar el peluche como yo lo trato a él. Incluso hasta intentó poner en mi voz, ¿cierto? Tomó al peluche y le dijo, eres un bebecito hermoso, ¿cierto? Yo soy tu papi, te amo mucho. Y le daba besitos y lo acurrucaba acá, ¿cierto? Ahora hace todo aquí y le hacía cariño. Entonces, vemos de que los niños, su mente está hecha para aprender de nosotros la compasión y la misericordia. Si yo le manifiesto una compasión y una misericordia equivocada, lo van a aprender. Y así con nuestros padres. Una compasión y una misericordia equivocada, que realmente no es compasión y no es misericordia, es como, por ejemplo, cuando yo, por ejemplo, condiciono la misericordia y la compasión.
y la misericordia no se condiciona a la condición de la persona. ¿En qué sentido? Que Dios no deja de ser misericordioso con nosotros porque somos pecadores. Obviamente, Dios nos va a tratar o va a tratar con nuestras vidas conforme a nuestro pecado para tratar nuestro pecado, ¿cierto? A ver, les voy a intentar dar, ¿cómo se llama? Un ejemplo práctico. Por ejemplo, si mi hijo va a meter los dedos en el enchufe, por ejemplo, y justo está con un clavo y está a punto de meter los dedos, entonces yo no voy a ir y, hijito, suelta, por favor, porque te amo mucho, mientras él ya metió el clavo, ¿cierto? Y le está dando. ¿Cierto? Si yo estoy lejos, voy a decir, hijo, saca el dedo de ahí, para que él no meta su mano en el enchufe. Y eso no significa que yo dejé de ser misericordioso, sino que mi misericordia es protegerlo, educarlo, velar por su bienestar. Y su bienestar no es necesariamente darle todo lo que él quiere. A veces él quiere comer puros dulces. Hoy día quería comer solo, ¿cómo se llama? Ramitas, ¿cierto? Entonces hubo un momento que le dije, hijo, no más ramitas. Entonces, ¿cómo se llama? Para él soy malo, ¿cierto? Porque me dice, pero es que yo quiero ramitas. Sí sé que quiere ramitas, hijo, pero hay que comer comida. Es que quiero ramitas. Hijo, ya le dije ya. A comer, no que a comer. Entonces, eso no quiere decir que no sea misericordioso, sino que mi justicia está actuando conforme a la misericordia que tengo con él. ¿Y cuánto más Dios con nosotros? Entonces, a veces enseñamos una misericordia errada, o nuestros padres nos han enseñado una misericordia errada, ¿cierto? Que si yo no hago si mi hijo no hace lo que a mí me gusta, o porque yo ando de malas, entonces yo no le expreso amor, por ejemplo. Y eso pasa. Miren, hay veces que yo estoy muchas veces mal por dentro, porque estamos pasando algo complejo con el tema del trabajo, etcétera, etcétera, pero yo no dejo de ser papá. Y no puede venir mi hijo y, papi, mira lo que hice. Yo le digo, sale de aquí, déjame tranquilo. Destruyo a mi hijo con una frase. A ver, hijo, ¿qué quiere? Venga, a ver. Entonces, porque a veces nosotros enseñamos una, una misericordia o una compasión errada. A ver, hermanos, espérenme un segundo. Ya, sigamos. Entonces enseño una compasión errada, donde yo empiezo a chantajear a mis hijos. Si tú eres bueno, yo te amo, pero si eres malo, no te amo. Y a veces nuestros padres son así con nosotros, nos chantajean. O sea, una de las peores frases que ustedes podrían haber recibido de sus padres o haberle dado a sus hijos es frases como por decir, ya no te amo más. O si haces esto, ya no te voy a amar más. O no cuentes conmigo. ¿Cierto? O nunca más te voy a amar si haces esto. O decirle, olvídate de tu padre si haces esto. O ya no eres mi hijo. ¿Por qué? Porque le mostramos una misericordia o una compasión que tiene un chantaje. Entonces nuestros hijos o nosotros creemos que Dios es igual. Inconscientemente nos programaron para pensar que Dios era igual. O nosotros estamos programando a nuestros hijos para pensar que Dios es un chantajista. Entonces no me acerco nunca a Dios porque creo que como soy malo, o creo que Dios es un ente, ¿cierto?, que está con una vara, solamente esperando que yo me acerque para darme de palos, porque he sido fornicario, porque tengo lujuria, porque tengo un montón de cosas, ¿cierto?, porque he caído en la droga, porque he caído en el alcohol, y que me va a dar de palos, de palos, de palos, de palos, y chao, porque tú no eres digno. Porque muchas veces así nos trató nuestra familia, o así nos trató la sociedad.
Y Dios no es así. El amor de Dios no se mueve según nuestra condición. La justicia de Dios sí. Porque si mi hijo, miren, si yo tengo otro hijo y ese hijo no sale tan dócil como el que tengo ahora, por ejemplo, ¿qué puede ser? Nadie está libre, ¿cierto? Y que salga más rebelde, ¿cierto? Y que sea más, y que me intente confrontarme desde chico cuando yo le digo cualquier cosa, ¿cierto? Mi amor por él va a seguir siendo igual, pero obviamente voy a tener que tratar de otra forma su carácter. Es probable que con mi hijo, ¿cierto? Que tengo ahora, quizás vaya a tener que usar un castigo físico, quizás tarde, mal y nunca, no lo sé. Quizás tenga que usarlo, pero quizás nunca lo use. Porque, ¿cómo se llama? Por lo que veo hasta ahora, parece que va, ¿cómo se llama? A bastar con un no hijo o con un buen reto. Pero quizás tenga otro hijo que no. Entonces, mi trato va a ser diferente. Mi justicia hacia él va a ser diferente. Pero porque tengo mi propósito de formarlo, no porque me hastía. Y esa es la otra parte de este versículo, que es el versículo 14 del Salmo 103. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Y eso es algo de que nosotros tenemos que tener en cuenta. Conocer la condición de nuestros hijos, que es otro punto que vamos a ver, pero el tema que quiero enfocarme ahora, ¿cierto? Es conocer la condición de nuestros hijos. ¿En qué sentido? Que mi hijo es un niño. Que nuestros hijos cuando son adolescentes o jóvenes, ¿cierto? Aunque creen que se las saben todas, pero son adolescentes. Adolecen de experiencia. Tienen la inteligencia, tienen el razonamiento de alguien que puede emprender una, ¿cómo se llama? Adultez, ¿cierto? Pero carecen de la experiencia, las experiencias de la vida que te van haciendo madurar. Por eso que se le llama a ese proceso adolescencia. Adolece todavía. Entonces, yo me tengo que dar cuenta que independientemente de sus reacciones, tengo que saber que es por causa de su condición. Dios también, su justicia y su misericordia se mueve en eso. Muchas veces Dios, como dice en los versículos anteriores, por ejemplo, en el versículo 10, por ejemplo, dice, no ha hecho conforme, o sea, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Entonces, yo no puedo pedirle a mi hijo que razone como un adulto, por ejemplo. Y es más, yo no puedo esperar que él aprenda a regular sus emociones como un adulto si su cerebro anatómicamente todavía no tiene desarrollada esa parte que lo regula. Un ejemplo, por ejemplo. Entonces, los niños hasta cierta edad, ¿cierto? Recién se les desarrolla entre los 8 o 10 años, ¿cierto? O más, ¿cierto? Creo que es hasta los 12, ¿cierto? Recién empieza a madurar la corteza frontal, ¿cierto? Que regula esa capacidad que tengo de inhibirme. Por eso que los niños cuando sienten rabia por algo, lloran y patalean. Cuando sienten pena, lloran como si el mundo se hubiese terminado. Es una reacción exagerada, porque no tienen la capacidad anatómica, física, las conexiones necesarias a su cerebro para poder regularla. Entonces, no es que no la quieran regular. Entonces yo le digo, deja de llorar. No puede dejar de llorar. Entonces yo le tengo que enseñar como papá a regular esas emociones. Y a veces, ¿cierto? Es comprender su llanto, comprender sus emociones, pero a veces mostrarle de que tiene que aprender que hay cosas que son para llorar, pero hay cosas que también uno se tiene que aprender a controlar. Pero yo no le puedo exigir que se controle, pero le tengo que enseñar cómo. A regular sus emociones. No es un libertinaje, déjalo que... No, le tengo que enseñar a regularlas. ¿No?
Entonces, así también Dios no nos trata conforme a nuestros pecados, como dice en el versículo 13 o en el versículo, 14, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo, de que delante de Dios somos polvo, de que creemos que sabemos más que Dios, creemos que tenemos la razón, creemos que nosotros, que cuántas veces hemos pensado que Dios es injusto, ¿cierto? Todo lo demás, y Dios nos mira conforme a nuestra condición, nos dice, son polvo. No en un sentido que nos mire así desde arriba, ustedes son polvo, sino que cuando dice eso, o sea, yo sé que como dice el Señor Jesucristo cuando está, ¿cómo se llama?, en la cruz, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ese es un ejemplo más grande de la misericordia de Dios. Ese es un principio de la misericordia de Dios que lo vemos en el libro de Jonás también. Cuando Jonás dice, yo sabía que no ibas a destruir a Nínive, miren, el reclamo de un profeta. Yo sabía que no los ibas a destruir. Él estaba enojado porque Dios perdonó a un pueblo y no lo destruyó. Imagínense. Yo sabía que tú eres misericordioso y que tienes mucho amor para perdonar y por eso que no quería venir porque sabía que no los ibas a destruir. Miren la tontera. Entonces, ¿qué le dice Dios? ¿No iba a tener yo misericordia de más de 140.000 personas que no saben distinguir entre su mano izquierda y su mano derecha? Entonces, vemos de que nuestra sabiduría humana es ignorancia delante de Dios. No tenemos idea qué es ser, qué es existir. Así como un niño que tiene entre 12, 15 y un poco más, que no tiene idea nada de la vida y que cree que se la sabe toda, incluso hasta los 20 y tantos quizás, ¿cierto? Así como hacen cosas, de repente dicen y creen que se las sabe todas y uno lo escucha, ¿cierto? No les dice nada porque sabe que están en una edad donde, porque uno también pasó por eso y después las experiencias de la vida te van mostrando que las cosas no son tan así, ¿cierto? Etcétera, etcétera. ¿Cuánto más Dios? Por eso que las escrituras dicen de que lo más bajo de Dios, como si hubiese algo más bajo de Dios, pero Pablo está usando un recurso, ¿cómo se llama?, literario para poder explicar algo. Lo más bajo de Dios, si es que Dios tuviese algo bajo o algo débil, que no lo tiene, pero lo más débil de Dios es mucho más potente, más fuerte y más sabio y más inteligente que lo más alto, lo más excelso del hombre. Dios solamente lo está usando para poder exaltar una diferencia. ¿Amén? Entonces, vemos de que Dios no nos trata conforme a nuestra condición. Y esa es una de las características de la paternidad de Dios que tiene que estar en nuestra paternidad. Yo tengo que tratar a mis hijos conforme a su condición. No significa que los tengo que consentir en todo, pero tengo que tener conciencia de la etapa de desarrollo que tienen. Y a veces nos hemos equivocado. Le hemos exigido a nuestros hijos responsabilidades de cosas que no tienen la capacidad psicológica, psíquica o emocional para poder sobrellevarlas. Y los hemos castigado como si fuesen adultos, porque quizás ya los vemos grandes, grandotes, todo lo demás, y nos olvidamos que tienen 15 años quizás, o 12, no sé. ¿Amén? Entonces, y así también con nosotros. Nuestros padres fueron una fuente de compasión y misericordia que nos trataron conforme a nuestra condición, o nos pidieron o nos hicieron vivir procesos de responsabilidades que no estábamos preparados para llevarlos. Amén. Amén, amados. Entonces, hasta aquí lo vamos a dejar por hoy, Amén. amados hermanos, para no extenderlo más, ¿verdad? El próximo viernes vamos a continuar con también las otras partes que tienen que ver con la paternidad de Dios. Lo importante que justamente este estudio es para que vayamos viendo los errores que hemos cometido como padres y los errores que nuestros padres quizás han cometido con nosotros. Y empecemos a pedir perdón y a perdonar.
Así que ahora vamos a orar. Yo voy a orar un poquito y después les voy a pedir que ustedes puedan repetir después de mí Amén. para, para perdonar, ¿cierto? Y también para pedir perdón. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te doy las gracias por poder compartir, Señor, con mis hermanos, con mis hermanas, por poder compartir de tu palabra. Todos necesitamos sanidad, Padre. Todos reconocemos que venimos de una carencia que marcó el pecado. Como dice el Salmo 51, fuimos concebidos en pecado, Señor. Y te pedimos, Señor, que todo lo que el pecado ha tejido en nosotros, todas las estructuras que ha tejido esta sociedad pecaminosa, como dice en tu palabra, necesitamos ser rescatados de nuestra vana manera de vivir recibida por nuestros padres por medio de la sangre preciosa de Cristo, de un cordero sin mancha y sin contaminación. Que esto no sea, Señor, una oportunidad para simplemente victimizarnos, que yo soy así porque mi papá me hizo esto, mi mamá me hizo esto otro, sino que sea una oportunidad para que veamos nuestras carencias, nos arrepintamos y pidamos perdón y trabajemos en salir de esa situación. Que tú nos puedes sacar de esa situación, que la sanidad no es una obra mágica, Señor, que la sanidad es un proceso de discipulado. Yo te pido, Señor, que obres, Espíritu Santo, ahora, abriendo nuestros corazones, nuestras mentes, para que podamos pedir perdón y podamos perdonar. Ahora, hermanos, yo les voy a pedir que repitan después de mí. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero pedirte perdón por todas las veces que he usado mal mi autoridad, mi influencia en mi familia, en mi trabajo, en la iglesia, en la sociedad, en mi matrimonio y con cualquier persona. Yo te pido, Señor, perdón, Padre. Perdóname, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido que me perdones por no ser compasivo, misericordioso, conforme a tu compasión y conforme a tu misericordia. Te pido perdón porque muchas veces he sido compasivo y misericordioso a mi manera, según mis preceptos, y no he querido reconocer hasta el día de hoy que he estado equivocado. Pero ahora reconozco que me he equivocado, que he errado, que he herido a mis hijos, a mis hermanos y a los que me rodean. Perdóname, Señor. Yo declaro que la sangre de Jesús es más que suficiente para limpiarme de toda maldad. Que tú eres fiel y justo para perdonarme, Señor. Yo también, Señor, quiero perdonar a mis padres que me han dañado. Rescátame de la vana manera de vivir que han sembrado en mi corazón, las heridas, los errores. En el nombre de Jesús, yo perdono los abusos de su autoridad, abusos verbales y físicos, abusos sexuales y de abandono, todo abuso, todo aprovechamiento de su lugar y rol de padres
te ruego, Señor, que me des corazón para perdonar. Yo reconozco que no puedo perdonar por mí mismo, que no lo he logrado hasta el día de hoy y no lo puedo lograr sin ti. Que muchas veces en mi corazón hay rencor, resentimiento, sed de venganza, sed de verlos humillados. Yo los perdono, Señor. Ayúdame a perdonar. Con el perdón que yo creo que me has dado por medio de Jesucristo. Yo los perdono en el nombre de Jesús. Declaro que la deuda que tienen conmigo, por el daño que me han hecho, está saldada, está pagada. Yo recibí el pago, estoy saciado, estoy lleno, ya he sido vindicado, ya se me ha hecho justicia. Cuando te encontraste conmigo, Jesús, tu sacrificio, la salvación, el perdón, la vida eterna, la gracia de que vivas en mí, de experimentar tu amor y la plenitud de la relación que puedo tener contigo y todo lo que puedo conocer de tu amor, ha pagado la deuda. Mis padres no me deben compasión, no me deben misericordia, porque la he recibido con creces de parte tuya y está a mi alcance para recibirla ilimitadamente, cuanto la necesite y cuanto más la busque. Yo los perdono, Señor, en el nombre de Jesús, y los absuelvo de toda deuda delante de ti hacia mi vida por causa de Jesús de Nazaret. Amén. Ahora yo voy a orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que ministras a mis hermanos, a mis hermanas, Señor, un espíritu de perdón. Espíritu Santo, en tu palabra dice que tú has derramado tu amor en nosotros por tu Espíritu Santo. Yo te ruego, Señor, que tu unción nos llene de amor en este momento, para sentir y recibir tu perdón, para tener certeza de tu perdón en nuestros corazones, sentir que nos has perdonado cuando hemos fallado en ejercer nuestra autoridad, como padres, como hermanos, cualquier grado de autoridad donde no hemos sido compasivos ni misericordiosos, donde hemos abusado de nuestra autoridad, en mayor o en menor escala. Que ahora podamos recibir tu perdón, ese quebrantamiento de corazón que nos muestra que hemos sido perdonados sin merecerlo. No porque nuestra falta no fue grave, no porque nuestra falta fue menos grave que la de nuestros papás, sino realmente porque somos dignos de castigo por abusar y herir a alguien. Y tú nos has perdonado por tu gracia y tu misericordia. Derrama tu amor, Espíritu Santo, para que podamos recibir y sentir tu perdón. En el nombre de Jesús, yo ahora, Señor, expulso todo espíritu de culpa, toda voz de culpa en el corazón, que nos condena como padres, como hermanos, que fuimos inútiles, o como cónyuges, que los herimos, que les destruimos la vida, que qué vamos a hacer. Echo fuera todos esos argumentos en el nombre de Jesús. La sangre de Jesucristo es más que suficiente para perdonar. Y tu poder es más que suficiente para restaurar. Que todas las cosas ayudan a bien. Y tú lo vas a hacer, Señor, y lo estás haciendo y lo harás. Y lo harás. No solamente un bien para nosotros, sino aquellos que hayamos heridos. Yo bendigo a todas las personas que han herido mis hermanos y mis hermanas, con tu bendición que alcanza hasta 1000 generaciones. Que todas las heridas que hemos causado, Señor, sean un puente, una puerta,
una oportunidad para que ellos puedan encontrarse con tu amor, que tú eres el único que los puede sanar con tu restauración. Echo fuera todo espíritu de culpa. En el nombre de Jesús, retrocede, Satanás. Culpabilidad. Te ordeno que retrocedas en el nombre de Jesús. Estás vencido, estás derrotado. En el nombre de Jesús. Toda angustia desmedida, amargura, en el nombre de Jesús se va. Ahora yo te pido, Espíritu Santo, que derrames tu amor sobre nosotros también. Por las heridas que hemos recibido, la falta de compasión de nuestra madre, de nuestro padre, la falta de misericordia, el chantaje, los abusos, la falta de compasión y misericordia para disciplinarnos, para castigarnos, para enseñarnos, para educarnos, el abandono, la ausencia. Yo te pido que derrames tu amor, Espíritu Santo, para que podamos recibir el amor de la verdadera paternidad, que es la paternidad de Dios. Manifiesta tu amor, Señor, tu misericordia, tu compasión, que llene las faltas de compasión y la falta de misericordia, Señor, de nuestros padres. Todo espíritu de amargura que ha entrado en nuestro corazón por esa falta de compasión y misericordia, se va, en el nombre de Jesús. Espíritu de amargura, resentimiento, por esa falta de compasión no solo de nuestros padres, sino también de nuestros cónyuges. En el nombre de Jesús, se va todo espíritu de amargura, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y yo ahora pido a ángeles de Dios que ministren sanidad, no solamente liberación, sino sanidad, que deshagan las estructuras mentales que se han tejido por esta falta de compasión y misericordia. Que se deshagan ahora y salgan los demonios, en el nombre de Jesús, y sus casas, sus estructuras, sus edificios que han tejido en nuestra mente, las conexiones neuronales que han hecho, que han dejado, que nos hacen ver erradamente la compasión y la misericordia de Dios. En el nombre de Jesús, que sean deshechos por el poder de Dios esas estructuras mentales, que salgan esos demonios que nos hacen creer y nos hablan al oído que Dios no es misericordioso, que tergiversan la misericordia de Dios y la compasión para mantenernos en la amargura, en el aislamiento, en la lástima propia, para mantenernos rechazados. Todo espíritu de rechazo lo echo fuera. En el nombre de Jesús, se va de nuestro corazón, de nuestro pecho. Se va en el nombre de Jesús. Suelta el pecho, te vas. En el nombre de Jesús de Nazaret, te vas. Suelta el pecho. Te vas. Fuera, 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 fuera. Rechazo. Rechazo del vientre materno. Falta de compasión, falta de misericordia. Te vas. Fuera. Fuera. Angustia retenida, te vas. Espíritu de angustia. Suelta el pecho. Te vas. Fuera con tus opresiones. En el nombre de Jesús de Nazaret, te ordeno que te vayas. Espíritu de angustia, espíritu de depresión, fuera, 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 fuera. Espíritu de melancolía, en el nombre de Jesús. Depresión endógena, te vas. En el nombre de Jesús, fuera, 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 fuera. Salen, en el nombre de Jesús. Rechazo, lástima propia, te vas. En el nombre de Jesús, fuera, 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 fuera. Te vas. Estás vencido, estás derrotado. Te ordeno que te vayas. En el nombre de Jesús, sigue saliendo, sigue saliendo. Te vas en el nombre de Jesús de Nazaret. Empieza a tomar aire por la nariz y respire por la boca. Si está estornudando, tosiendo, tranquilo, Dios tiene el control. En el nombre de Jesús te vas. Espíritu de angustia, de amargura, fuera. Te vas. Falta de misericordia. Tú que hablas al oído, haciéndonos sentir rechazados por Dios por causa de las heridas de nuestros padres. Fuera, te vas. Tú que tratas de ocultar con la lástima propia los pecados de falta de perdón muchas veces. En el nombre de Jesús. Fuera, 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 te vas. Te vas. Toda herida de imagen paternal masculina, de ausencia, de heridas, de durezas, no solo de nuestros padres, sino de nuestras madres. Durezas, exceso de violencia, burlas. En el nombre de Jesús. Fuera. Te vas, falta de compasión y misericordia, que no entendieron nuestros padres muchas veces nuestra condición. Te vas en el nombre de Jesús, quizás porque ellos tampoco sabían cómo hacerlo y quizás lo intentaron hacer lo mejor posible y fallaron. Todo lo que impide que perdonemos de corazón, se va, toda estructura mental, toda victimización, en el nombre de Jesús, toda depresión, espíritu depresivo se va. Ángeles, desarme las estructuras, las casas, castillos, cuevas que han tejido para esconderse
estructuras mentales, conexiones neuronales, que ahora venga, Señor, yo te pido que hagas un milagro reconstructivo en nuestros procesos mentales, en nuestras conexiones neuronales, nuestras memorias, que han hecho conexiones neuronales, que han hecho y formado nuestro carácter, nuestro temperamento, conforme a las cosas que hemos vivido en esta área con nuestros padres, falta de compasión y misericordia. Que deshagan esas estructuras, esas conexiones neuronales, esos procesos hormonales, esas glándulas hormonales que se han dañado, la tiroides, los riñones, el hígado, el páncreas, el corazón, los huesos que se han dañado por causa de esta falta de compasión y misericordia, que se vayan sanando, reconstruyendo, poniéndose en su lugar. Yo te pido, Señor, que venga, Señor, y que hagas un milagro reconstructivo físico, señal de lo que estás haciendo en el Espíritu. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo te pido, Señor, que obres con el don de sanidades, Espíritu Santo, el don de milagros reconstructivos, físicos, anatómicos, en nuestras estructuras mentales, hormonales, nuestras estructuras vitales, nuestras estructuras sistémicas, Señor. En el nombre de Jesús, oro por sanidad, no solo del corazón, sino reconstrucción física, neuronal, en el nombre de Jesús. Que las conexiones que nunca se hicieron, que el desarrollo cerebral que nunca se produjo, que empiece a reconstruirse en el nombre de Jesús. Y todo lo que se ha construido, que no debería haberse construido, se empiece a deshacer. Oro por sanidad sobre la tiroides, Señor, reconstrucción, Señor, por los riñones, las glándulas suprarrenales, el hígado, el páncreas, nuestro sistema reproductivo, nuestros sistemas de la memoria, nuestros sistemas de concentración, del habla, de la regulación de las emociones. En el nombre de Jesús, obra con sanidad, Señor. Te ruego que tu Espíritu nos siga llenando de tu amor, de tu paz, que conozcamos, Señor, y que nos des conciencia y abra nuestros ojos para ver cuán compasivo y cuán grande y eterna es tu misericordia sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, te glorifico, Señor Jesucristo, y te doy las gracias. Amén. Días son estos de Elías, declaran palabra de Dios.